Hola, buenos días. Les habla Osvaldo Stefanolin desde el Tercer Radio del Instituto Vignone, partido de Vicente López. Hoy, en esta jornada calurosa, me gustaría hablar de dos temas. Por un lado, el origen y el desarrollo del PRT-ERT y luego hablar un poco del partido de Boca Juniors contra el Club Atlético Fluminense. Bien, el PRT, o sea, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, va a ser en la década de los 60 y 70, en la década de los 70, la mayor organización político-militar no peronista de Argentina. El origen del PRT, el PRT nace el 25 de mayo de 1965 en el sindicato de peluqueros de Once. El PRT nace de la fusión de dos organizaciones. Por un lado, el FIT, o sea, el Frente Revolucionario Interamericano Popular, liderado por los hermanos Francisco, René Asdrúbal y Mario Roberto Santucho, y por otro lado la fusión de este grupo con Palavia Obrera. Palavia Obrera era una agrupación trotskista liderada por Nahuel Moreno, cuyo verdadero nombre es Nahuel Besano. Nahuel Besano es el verdadero nombre de Nahuel Moreno, ¿no? En 1965 estas dos organizaciones se fusionan y se queda el PRT, ¿no? Cabe destacar que el FIT por un lado era una organización indigenista, mientras que el partido Palavia Obrera de Nahuel Moreno básicamente se destacaba haciendo luchas sindicalistas acá en Buenos Aires, digamos, y en algunas otras provincias también en el interior, pero su epicentro era Buenos Aires. El PRT, que se funda en 1965, cuando se produce la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966 y se da el cierre de los ingenios azucareros en Tucumán, por ejemplo, en el norte, sobre todo en la provincia de Tucumán, centro de la Estero también, va a impulsar las luchas por la reapertura, digamos, de los ingenios, ¿no? Justamente en la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria del Azúcar, de la mano del dirigente sindical Leandro Fote. Cabe destacar que el gobierno de Onganía va a ejercer una brutal represión, digamos, contra la lucha de los trabajadores azucareros, y también al interior de la sociedad, ¿no? Cabe destacar que inclusive durante el gobierno de Onganía, por ejemplo, si vos tenías barba, por ejemplo, eras sospechoso de ser subversivo, por ejemplo, o lo mismo, va a tener una posición muy moralista, por ejemplo, en el caso de las mujeres que usan de minifalda, por ejemplo, va a ser algo considerado también subversivo, digamos, por el gobierno de Onganía. Cabe destacar que en 1968 el PRT se va a dividir en dos grupos. Por un lado, el PRT La Verdad, liderado por Nahuel Moreno, y por otro lado, el PRT El Combatiente, liderado por Mario Roberto Santucho. Bien, en 1969 se produce el Cordobazo, ¿no? Digamos, la gran movilización obrera estudiantil, la gran insurrección obrera estudiantil, que básicamente hiere de muerte la dictadura de Juan Carlos Onganía, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la figura de Tosco, por ejemplo, de los severos que les mata, de Luz y Fuerza. El PRT, o sea, el PRT liderado por Santucho, a partir del Cordobazo y del ciclo de los Asos, ¿no? Por ejemplo, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Santiagueñazo, va a, digamos, para
para el PRT, el Cordobazo fue el inicio de lo que se llamaba una guerra revolucionaria en Argentina. Por ende, van a iniciar la lucha armada, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacían, bueno, por ejemplo, desarmes a policías, robo a bancos, por ejemplo, para financiarse. También está el secuestro de empresarios también, por ejemplo. Bueno, en 1970, en 1970 el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, decide fundar su brazo armado, digamos, el ERT, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Cabe destacar que, bueno, esta organización militar, digamos, podemos decir que es el PRT, el ERT era el brazo armado del PRT, y bueno, va a intentar identificarse con el ejército libertador, digamos, de San Martín, y va, por ejemplo, la bandera del ERT era la bandera del ejército de los Andes con una estrella roja en el medio. Inclusive las primeras unidades del ERT van a llevar nombres de héroes patrios, como por ejemplo el Batallón Urbano José de San Martín, por ejemplo. También el Comando Sargento Cabral, por ejemplo, también. Bueno, cabe destacar que, bueno, una de las primeras acciones del PRT, una de las primeras acciones del ERT es el intento de tomar la comisaría número 24 de Rosario. Esto termina fracasando. Bueno, en 1971 se produce, en 1971 asume el gobierno el general Livingston. Bueno, asume el general Lanusse. Bueno, en 1972 se da lo que es el LAN, digamos, el LAN Acuerdo Nacional, que era un acuerdo entre Lanusse y Perón, que le permitía a Perón volver al país, ¿no? Bueno, el PRT va a anunciar el LAN, digamos, se va a poner la LAN por considerarlo un acuerdo entre dos facciones burguesas, digamos, como son entre dos facciones burguesas. Bueno, el PRT va a anunciar el LAN en 1973. En 1973 el peronismo deja de estar proscrito, se presenta elecciones con la fórmula, y cabe destacar que Perón, si bien estaba en el país, si bien había vuelto al país, no se podía presentar a las elecciones presidenciales, así que la fórmula que se elige es la fórmula de Héctor José Cámpora, la fórmula Cámpora-Quijano Lima, que termina ganando las elecciones del año 73. Cabe destacar también que el PRT va a boicotear las elecciones, digamos, va a llamar a votar en blanco, por ejemplo, o a impugnar el voto, y va a continuar con el accionar armado. Anteriormente, bueno, en el año 72, que me olvidé de mencionar, en el año 72 se había producido la masacre de Terán, que consistió en el fusilamiento en la base Almirante Sar de 19 militantes políticos, digamos, 19 militantes políticos, entre ellos, por ejemplo, Ana María Villarreal, que era la esposa de María Roberta Santucho, también, Luis Bonet, por ejemplo, Mariano Pujadas, también, por ejemplo. 13 sobrevivientes de la masacre de Teleón van a dar su testimonio ante Francisco alias Paco Urondo, y Paco Urondo va a escribir el famoso libro de La Patria Fusilada, ¿no? En la cual entrevista, por ejemplo, a María Antonia Berger, a Carlos Leunger y a un sobreviviente más de la masacre de Teleón, y se escribe, y los entrevista a los tres, y escribe la operación, y escribe La Patria Fusilada, el famoso libro La Patria Fusilada. Bueno, cabe destacar que en 1973, de la mano del presidente Cámpora,
se da la amnistía a los presos políticos que estaban encarcelados, ¿no? Digamos, por la dictadura que se autodenominó como la Revolución Argentina. En 1973 se produce el Levotazo, justamente, el Levotazo, que fue una movilización popular a la cárcel de Devoto para liberar a los presos políticos. Bueno, y justamente los presos políticos han liberado, digamos, ¿no? A raíz de esta gran movilización popular. Bueno, en 1974 muere Perón. El ERT había sido declarado ilegal. El ERT y el PRT habían sido declarados ilegales. En 1974 muere Perón. Asume Isabelita, o sea, asume Isabel Perón. Y bueno, asume Isabel Perón. Bueno, cabe destacar también que bueno, Isabel Perón va a ser la que en 1975 firme los decretos de aniquilamiento, digamos, contra la subversión, ¿no? ¿No? Que básicamente le daba al ejército la posibilidad, digamos, de combatir militarmente tanto a LER como a Montoneros. Y básicamente el operativo Independencia, que va a ser realizado, bueno, el operativo Independencia de 1975 en la provincia de Tucumán, va a barrer, digamos, con a las organizaciones político-militares, digamos, ¿no? Cabe destacar que, bueno, desde 1974 y principios del 75, el ERT va a intentar crear una zona liberada en Tucumán con la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que va a ser desarticulada tras el operativo Independencia. Bueno, de hecho, en el operativo Independencia podemos básicamente identificar el origen de lo que después va a ser el terrorismo de Estado, ¿no? Cabe destacar que uno de los primeros centros, el primer centro de detención, digamos, que hubo prácticamente en Argentina, podemos decir que fue la escuelita de Famayá, en la provincia de Tucumán, digamos, más conocido como la escuelita. Cabe destacar que, bueno, en este operativo, básicamente las organizaciones armadas fueron completamente aniquiladas por el ejército argentino. También, bueno, en el 75 se produce la crisis del Rodillas, una gran crisis económica, una gran crisis de recesión económica, que, bueno, las organizaciones armadas van a intentar capitalizar políticamente, pero no va a ser posible esto. Bueno, el 24 de marzo de 1976 se produce, el 24 de marzo de 1976, la Junta liderada por Videla Macera, por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Macera y el brigadier Adosti, Orlando Adosti, va a encabezar el último golpe de Estado de la historia argentina el 24 de marzo del 76. Cabe destacar además que, bueno, una de las particularidades que va a tener el PRT fue que las primeras proclamas que se hacían por ejemplo, en la década de los 60, por ejemplo, 60 y... Bueno, cuando el FIT, una de las particularidades que va a tener el FIT, el Frente Revolucionario Interamericano y Popular, va a ser, por ejemplo, que va a editar un periódico que se va a llamar Norte, y en ese periódico van a aparecer tantas consignas escritas en español como traducidas al quechua. Van a aparecer consignas escritas en español como también traducidas al quechua. Cabe destacar también que una de las cosas que hacía el PRT era lo que se conocía como la proletarización, digamos, que se iba a demandar a sus militantes a las fábricas para que asimilaran en carne propia, digamos, las concepciones de la clase obrera, digamos, ¿no? Justamente estaba la idea de la proletarización, digamos, como un generador de conciencia, digamos. Como un generador de conciencia. Y también cabe destacar que, bueno, teniendo en cuenta que Santiago del Estero es una provincia muy conservadora, de hecho hasta el día de hoy lo es, y más en esa época, estamos hablando de los 70 prácticamente, de los 70, por ejemplo, había, a diferencia de otras agrupaciones, digamos,
el PRT tenía una cuestión como muy moralista. Por ejemplo, cuidaba, por ejemplo, estaba mal visto, por ejemplo, el poliamor, por ejemplo. El poliamor o las relaciones por fuera de la pareja. Estaba muy mal visto, digamos, era considerado una desviación, digamos, ¿no? El tema del poliamor, digamos, de las relaciones por fuera de la pareja. Inclusive en el caso de, también hay un caso de un militante del partido que tenía a su mujer, que también era militante del partido, y le engañaba con otra mujer que los dos eran militantes del partido, ¿no? Digamos, y había uno que engañaba a su mujer con otra compañera del partido. Y cuestión de que Santucho decía que eso no podía ser, digamos, que eso era una desviación pequeña burguesa, porque eso decía como que eso en la que Severa no pasaba, digamos. Cabe destacar que otra de las características asociadas a los militantes del PRT va a ser el tema de su edificio, ¿no? Digamos, hay una anécdota que cuenta que Arisa Lea Pase, que cuando ella estaba en Tucumán en un entrenamiento militar, los compañeros descubren, ella había hecho una marcha bajo la lluvia, ¿no? En el medio del monte, y cuentan que básicamente cuando finalizó el entrenamiento, los compañeros se dan cuenta de que ella tenía las zapatillas básicamente deshechas y que había hecho la marcha destrozando sus propios pies, digamos. Cabe destacar además que en 1976 en 1976 el golpe de Estado va a desarticular a las organizaciones armadas, tanto el ARC como a Montoneros, que en realidad medio que ya habían sido vencidas por el Operativo Independencia, digamos. En todo caso, lo que hace el golpe de Estado es el golpe con la excusa de la subversión, pero buscando disciplinar a la sociedad, básicamente. Porque la verdad que para 1976 ya la amenaza de la subversión como tal estaba terminada, ¿no? El Operativo Independencia los había diezmado. Cabe destacar que parte del PRT, omití algo. El 19 de julio de 1977, la dirección del PRT va a ser, la dirección del PRT va a ser suspendida por el ejército, y la Marina en un departamento en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y ahí van a morir, por ejemplo, Santucho, Benito Urteaga, entre otros, en un enfrentamiento con oficiales del ejército. Ahí van a morir, enfrentándose con el ejército. Y después hay ciertos dirigentes del PRT que se van a exiliar en el exterior, por ejemplo en Roma, ¿no? Por ejemplo Luis Matini, por ejemplo, que en realidad el verdadero nombre es Juan Arnold Kiemer, y Benito Urteaga, ¿no? Porque muere con Santucho. Herrarán Merlo, por ejemplo, Enrico Herrarán Merlo, va a exiliarse también en Roma, por ejemplo, junto con otros dirigentes y militantes del PRT, ¿no? Y en 1978, en 1978 se exilian en Roma, hacen campañas contra la dictadura, digamos, del exterior, por ejemplo. Hacen campañas contra la dictadura. En 1980 el PRT se va a disolver. Y hay un grupo liderados por Matini, que van a volver a la Argentina después de la dictadura, y hay otro grupo que es liderado por Enrico Herrarán Merlo, que van a irse a Nicaragua y van a participar en la revolución sandinista de Nicaragua. Van a participar en la revolución sandinista de Nicaragua y después también Enrico Herrarán Merlo va a tener participación en el ataque a un cuartel militar
por parte del movimiento Todos por la Patria, una vez que ya había vuelto la democracia. Va a tener participación en ese movimiento, ¿no? En el MTP, que va a atacar el cuartel de la Tablada en 1989. Este igual es un recorrido muy corto sobre el origen, el desarrollo del PRTR, digamos. Por supuesto que hay un montón de libros, inclusive hay un libro muy bueno que es de Vera Carnavale, que se llama Los Combatientes, una historia del PRTR, que es de Editorial Siglo XXI. Cabe destacar que Vera Carnavale es una doctora en historia, es licenciada del CONICET. Después, hay un montón de documentales también sobre el PRTR, por ejemplo. Hay un video de Pablo Borla, digamos, hablando sobre la historia del PRTR, que lo difunde de una manera muy buena también. Y tenés, por ejemplo, y hay un libro también de María Sebane, que es una biografía sobre María Roberto Santucho, por si algún oyente le interesa conocer más sobre esto. Bueno, continuamos aquí desde el taller de radio de Necesito Vignone, en la localidad de Vicente López. Bien. Me gustaría ver sobre el partido que disputó el Club Atlético Boca Juniors contra el Club de Fútbol Fluminense, en el Estadio Maracaná, en Brasil. La verdad que no salió como se esperaba personalmente. Honestamente me hubiera gustado que Boca gane, pero bueno. Cabe destacar que el primer tiempo, por lo que yo vi, por lo menos, y desde mi apreciación personal y subjetiva, desde luego, básicamente el primer tiempo fue prácticamente todo de Fluminense. De hecho, en el 36, Germán Cano, el helador argentino que tiene el Fluminense y que terminó siendo el helador de la Copa Libertadores, va a meter el primer gol del Fluminense, ¿no? Justamente en el minuto 36. Cabe destacar que en el partido yo la verdad pensé que, por lo menos en el primer tiempo, pensé que Boca iba a ser más agresivo. Pero hubo una jugada, casi sobre el final del primer tiempo, que fue la de Cavani, donde está frente al arco y en vez de pegarle al arco y que sea lo que Dios quiera, que sea que se vaya desviada, lo que hace es un rarísimo pase atrás y Boca después pierde la chance, ¿no? Digamos, de atacar.
Y la verdad que lo de Cavani personalmente fue un desastre, porque la verdad que yo a Cavani no le voy a hacer nada en todo el partido, honestamente. Yo a Cavani no le voy a hacer nada en todo el partido. La verdad que fue un desastre. Tuvo esa pelota que le quedó cerca, quedó a metros del arco. ¿Y qué hace? En vez de pegarle al arco, o que sea lo que Dios quiera, bueno, no. ¿Qué hace? Hace un pase atrás rarísimo y Boca pierde la oportunidad de atacar. Y después, bueno, el Colo Barco, bueno, tuvo algún que otro pasaje de juego, pero se lo notó igual, no. Se lo notó que no jugaba como jugó otros partidos, digamos, como jugó por ejemplo contra el Palmeiras, o como jugó otros partidos, se lo notó bastante mal, digamos. Después, bueno, lo de Fabio, bueno, en el minuto 77, Boca va a empatar con un gol de Luis Advíncula, el lateral de la selección peruana. ¿No? Bueno, va a empatar con un gol de Advíncula, el lateral de la selección peruana. En el minuto 100, John Kennedy va a hacer el segundo gol de Fluminense. Con un golazo, un verdadero golazo. Los 3 goles que hubo fueron golazos, la verdad. Bueno, va a ser el segundo gol de Fluminense. John Kennedy se va a festejar a la tribuna de Fluminense, y va a ser expulsado, ¿no? Cabe destacar que anteriormente de esto ya tenía una tarjeta amarilla. Bueno, cuestión de que el árbitro lo termina expulsando. Lo cual obviamente le da una ventaja a Boca, puesto que tenía un hombre de más. Y después, bueno, Fabia en una jugada que es inexplicable y que es, la verdad que es increíble lo que hizo Fabia. En un corner, supuestamente, bueno, un jugador de Fluminense empuja a uno de Boca, y ¿qué hace Fabia? Va contra el jugador de Fluminense y le mete un cachetazo. Encima cuando están todas las cámaras viendo, ¿cómo va a hacer eso? Y más en una final. Y aparte estamos hablando, ¿no? Esto que me parece importante de Fabio es lo siguiente, que estamos hablando de un jugador experimentado, de un jugador que juega hace 6 años con la camiseta de Boca. Y insisto, estamos hablando de un jugador experimentado, un jugador que tiene 30 años, que tiene experiencia, ¿no? No estamos hablando de un pibe como Barco que tiene 19, 20 años, que bueno, es un pibe y es como más pasable, así, como más pasable, de decirle manera. Digamos, estamos hablando de un jugador experimentado. Cabe destacar que, bueno, que el partido lo terminó ganando Fluminense 2-1. En la previa del partido tocó el grupo de cumbia Yerba Viava. Antes de que se iniciase el partido, justamente. Bueno, en el minuto 100, John Kennedy va a meter el gol, el segundo gol de Fluminense, que le va a terminar dando la victoria. Y bueno, va a ser expulsado justamente por festejo indebido, es decir, en este caso por ir a festejar a la tribuna del Fluminense. El árbitro lo va a terminar expulsando. Después, bueno, Fabia va a hacer esa estupidez que hizo, la verdad que de hacerse expulsar, digamos, y más teniendo en cuenta que el partido estaba 1-1, que Boca tenía un hombre de más, y bueno, se va a hacer expulsar. Bueno, en el segundo tiempo hubo una jugada en la cual Fluminense hubo un contraataque de Fluminense en el cual Fluminense la podía haber liquidado, se podía haber puesto 3-1, y bueno, la pelota dio en el palo y la capturó Chiquito Romero, el arquero de Boca. Después, bueno, Boca va a intentar empatar el partido, no lo va a conseguir. Y bueno, y Fluminense se va a terminar coronando campeón por primera vez en su historia de la Copa Libertadores de América. Cabe destacar que Boca Juniors perdió las últimas 3 finales que jugó. En 2012 perdió 1-1 y 2-0 contra Corinthians de Brasil. En 2018 empató 2-2 con River en la Bombonera, y después en la final jugada de Madrid perdió 3-1. Y bueno, y perdió perdió esta oportunidad de tener la 7ª Copa Libertadores en el Estadio Maracaná, ¿no? Digamos, en una final que se juega hace 5 años a partido único. A diferencia de anteriormente, eran partidos de ida y vuelta. Cabe destacar que bueno, que Fluminense es campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Boca se empareja, digamos, en el sentido de que
por un lado tiene 6 Copas Libertadores y por otro lado con es el sexto subcampeonato que tiene Boca. Es el sexto subcampeonato que tiene Boca en este torneo. Cabe destacar que Boca para clasificar a la Copa Libertadores el año que viene le quedan todavía 2 caminos. Por un lado, hacer un buen papel en lo que resta de la Copa de la Liga, que ahora tiene que jugar el sábado, tiene que jugar contra San Lorenzo. Y la otra opción que le queda para clasificar de forma automática a la Copa Libertadores es ganar la Copa Argentina, que ahora en unos días tiene que jugar la semifinal contra Estudiantes de La Plata. Tiene que jugar la semifinal contra Estudiantes de La Plata, y si en caso de ganar el trofeo, Boca entraría a la Copa Libertadores. Hasta ahora, según la tabla general, solamente está clasificado para la Copa Sudamericana. De hecho, es uno de los últimos clasificados, creo que es el último clasificado para la Copa Sudamericana del año que viene. Pero si gana la Copa Argentina o si hace un mejor papel en la Copa de la Liga, tiene chance de clasificar a la Libertadores. Bueno, cabe destacar que Fluminense se clasifica al Mundial de Clubes de este año. Y también se clasifica a la Copa Interamericana del año que viene y a la Recopa Sudamericana y a la Recopa Sudamericana del año que viene también. Cabe destacar que el goleador de la Copa Libertadores es Germán Cano con 13 goles. El Germán Cano con 13 goles, seguido de Kennedy con 5. Mientras que el goleador de Boca en la Copa Libertadores fue Luis Advíncula con 4 goles. El goleador de la Copa Libertadores en Boca fue el peruano Luis Advíncula con 4 goles. Cabe destacar también esto, que Boca llegó a la final de la Copa Libertadores desde los octavos de final hasta la final, justamente sin ganar un solo partido. O sea, porque le empató y ganó por penales contra Nacional de Montevideo. Empató y ganó por penales contra Racing y empató y ganó por penales contra el Palmeiras de Brasil. Cabe destacar que para el Mundial de Clubes están clasificados los siguientes equipos. Por un lado, el Al-Ahly de Egipto, campeón de la Champions League de África, el Ugara Red de Japón, el Manchester City, campeón de la UEFA Champions League, el Fluminense, el campeón de la Liga de la Copa de Oceanía, cuyo nombre no recuerdo ahora, el campeón de la Conca Champions, o sea, el Fútbol Club León de México, y el campeón de la liga local, que el torneo, si mal no me equivoco, se va a disputar en Arabia Saudita. No, en Emiratos Árabes, se va a disputar en Emiratos Árabes. Esos son los 7 clasificados para el Mundial de Clubes del 2023, a disputarse en lo que resta del año. El DT de Boca por suerte tuvo la dignidad de irse. El DT de Boca tuvo la dignidad de irse antes de que le echaran, digamos, básicamente, porque la verdad que fue terrible. El hincha de Boca tenía mucha ilusión de ganar la séptima, digamos, pero lamentablemente no se consiguió. El equipo, la verdad, que jugó por atrás, sobre todo en el primer tiempo fue prácticamente todo de Fluminense. En el segundo Boca mejoró un montón, pero con el segundo gol Boca se terminó cayendo, ¿no? Digamos, de hecho, yo hace unos días que estaba viendo un video donde se veía el vínculo desconsolado tras el segundo gol del Fluminense, la verdad. Se veía el vínculo desconsolado tras el segundo gol del Fluminense. Espero que les haya gustado. Esta transmisión. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Saludos.